Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro vídeo que créanme, viene con mucha tela que cortar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y generando un montón de debates, el escándalo que involucra a Serkan, Özge y sobre todo, la verdad detrás de las acusaciones que han circulado. Sí amigos, vamos a desentrañar la madeja de mentiras y descubrir lo que realmente pasó. Para los que no estén al tanto, la situación ha sido bastante turbulenta. Han surgido acusaciones, rumores y especulaciones que han puesto a estos personajes en el centro de la tormenta mediática. Y como siempre en este canal, nos dedicamos a investigar, a analizar y a llegar al fondo de la cuestión. Queremos ofrecerles información precisa, contrastada y sobre todo, imparcial. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, de revelaciones y de, esperemos, respuestas a las muchas preguntas que todos nos hacemos. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Por su apoyo constante, por sus comentarios y por seguir confiando en nosotros. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos mucho por traerles contenido interesante y relevante, y su apoyo es fundamental para seguir adelante. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, comencemos. Primero pongámonos en contexto. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Bueno, son figuras públicas con una importante presencia en el mundo del entretenimiento. Ambos por separado han construido una imagen, una reputación, y tienen una legión de seguidores. Pero de repente todo se vino abajo con la explosión de este escándalo. La información que circuló en un principio fue confusa, llena de medias verdades y en algunos casos directamente falsa. Para entender mejor la situación, es crucial profundizar en la trayectoria de Serkan y Özge. Serkan, reconocido por su talento en la actuación, había cosechado éxitos notables en series de televisión y películas que le habían ganado el cariño del público. Su carisma y profesionalismo lo habían convertido en un rostro habitual en eventos de renombre, y su presencia en redes sociales era constante, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Özge, por su parte, también se había labrado un nombre en la industria, destacando por su versatilidad y entrega en cada proyecto. Su imagen cuidada y elegante la había convertido en un referente de estilo para muchos, y su influencia en redes sociales era considerable, con una base de fans que seguía de cerca sus pasos. Ambos en sus respectivos ámbitos eran considerados ejemplos de éxito y profesionalidad. La dinámica entre ellos, aunque profesional en un principio, había sido objeto de especulaciones por parte de la prensa del corazón y los medios digitales. Rumores sobre una posible relación sentimental habían circulado, alimentando el interés del público y de los paparazzi. Sin embargo, ambos habían mantenido una postura discreta, sin confirmar ni desmentir los rumores, lo que solo avivaba la curiosidad. La estabilidad de sus carreras y la percepción positiva que el público tenía de ellos se vieron repentinamente amenazadas por la irrupción del escándalo. Las acusaciones, que comenzaron a filtrarse en redes sociales y luego se propagaron a medios de comunicación, sacudieron los cimientos de sus reputaciones. Las acusaciones, en esencia, se centraban en una serie de supuestas acciones que, de ser ciertas, habrían dañado la imagen de Serkan y Özge. Se habló de comportamiento inadecuado, de malas intenciones y de, incluso, situaciones ilegales. Los medios de comunicación, como suele suceder en estos casos, se alimentaron del morbo, publicando titulares sensacionalistas y especulaciones sin fundamento. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, de juicios rápidos y, lamentablemente, de mucho odio. Las primeras acusaciones apuntaban a un supuesto abuso de poder por parte de Serkan en el ámbito laboral. Se hablaba de tratos desiguales, de exigencias desmedidas y de un ambiente de trabajo tóxico. Se mencionaban supuestos incidentes en los que Serkan habría mostrado una actitud prepotente y despectiva hacia algunos miembros del equipo de producción. Los testimonios, que en un principio eran anónimos, comenzaron a proliferar en las redes, generando una ola de indignación. Paralelamente, las acusaciones contra Özge se centraban en su supuesta participación en prácticas poco éticas. Se hablaba de favoritismos, de relaciones personales que influían en decisiones profesionales y de un supuesto uso indebido de su influencia para obtener beneficios personales.
Se mencionaron casos concretos en los que, según las acusaciones, Odge habría intervenido para favorecer a ciertos individuos en detrimento de otros. La gravedad de las acusaciones se incrementó cuando algunos medios de comunicación comenzaron a especular sobre la posibilidad de que hubiera situaciones ilegales involucradas. Se insinuó la existencia de tráfico de influencias, de extorsiones y de otros actos que podrían tener consecuencias legales. Estas especulaciones, aunque carecían de pruebas concretas, generaron un clima de incertidumbre y de desconfianza. Las redes sociales, como era de esperar, se convirtieron en el epicentro de la tormenta. Los comentarios y las opiniones se multiplicaron, y la polarización se hizo evidente. Los defensores de Serkan y Odge se enfrentaban a sus detractores, y la discusión se volvía cada vez más acalorada. Los hashtags relacionados con el escándalo se convirtieron en tendencia, y la atención mediática se intensificó. Sin embargo, es importante señalar que, desde el principio, la información que circulaba era fragmentada y contradictoria. Los testimonios eran incompletos, las pruebas eran escasas y las interpretaciones eran subjetivas. La manipulación de la información era evidente y la desinformación se propagaba a una velocidad alarmante. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está la verdad? Esa es la pregunta que nos hemos hecho y que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Hemos investigado a fondo, hemos revisado fuentes confiables, hemos analizado las pruebas disponibles y, lo más importante, hemos intentado mantener la objetividad en todo momento. Una de las primeras cosas que notamos es la falta de pruebas concretas. La mayoría de las acusaciones se basaban en rumores, en supuestos testimonios anónimos y en interpretaciones subjetivas de ciertas situaciones. No había evidencia sólida, documentación verificada ni testimonios directos que respaldaran las acusaciones. Esto, por supuesto, no significa que todo sea mentira, pero sí nos da una pista de que algo no cuadra. Al profundizar en la investigación, nos dimos cuenta de que las acusaciones, en su mayoría, carecían de evidencia sólida. No se presentaron documentos que respaldaran las afirmaciones sobre el comportamiento inadecuado de Serkan, ni tampoco se aportaron pruebas concretas sobre las supuestas prácticas poco éticas de Odge. Los supuestos testimonios anónimos, que fueron la base de muchas de las acusaciones, resultaron ser poco confiables, ya que no se pudo verificar la identidad de los testigos ni la veracidad de sus declaraciones. La ausencia de pruebas concretas no solo generó dudas sobre la veracidad de las acusaciones, sino que también puso en evidencia la fragilidad de la información que circulaba. La falta de evidencia sólida contrastaba con la intensidad de la polémica y la rapidez con la que se propagaban los rumores. Luego analizamos el contexto. ¿Quiénes son los que están lanzando estas acusaciones? ¿Tienen algún interés en dañar la imagen de Serkan y Odge? ¿Podrían estar involucrados en alguna especie de campaña de desprestigio? Estas preguntas son importantes porque nos ayudan a entender las motivaciones detrás de las acusaciones. En muchos casos descubrimos que las personas que estaban difundiendo la información tenían una agenda oculta, ya fuera por rivalidades profesionales, por envidia personal o simplemente por ganar notoriedad. Al investigar a fondo el entorno de Serkan y Odge, encontramos indicios de posibles conflictos de interés y rivalidades profesionales. Algunos de los individuos que habían lanzado las acusaciones eran competidores directos de Serkan en la industria del entretenimiento, y otros tenían vínculos con personas que habían tenido desencuentros profesionales con Odge en el pasado. Estas conexiones sugieren que las acusaciones podrían estar motivadas por intereses particulares y no por una verdadera preocupación por la justicia. Además, descubrimos que algunos de los que difundían las acusaciones tenían un historial de comportamiento conflictivo y de búsqueda de notoriedad. Estas personas, que en el pasado habían estado involucradas en otros escándalos mediáticos, parecían estar aprovechando la situación para ganar relevancia y visibilidad. Otro punto clave es el manejo de la situación por parte de Serkan y Odge. ¿Cómo reaccionaron ante las acusaciones? ¿Se defendieron? ¿Se quedaron callados? La forma en que una persona responde a una crisis mediática dice mucho sobre su carácter y sobre la veracidad de las acusaciones. En este caso pudimos observar que ambos optaron por una estrategia de bajo perfil. No salieron a atacar, no se enzarzaron en peleas públicas y en general, intentaron mantener la calma. Esto, en nuestra opinión, es una señal positiva, ya que indica que no tenían nada que esconder. El silencio de Serkan y Odge en un principio generó críticas y especulaciones. Algunos consideraron que su falta de reacción era una señal de culpabilidad,
mientras que otros argumentaron que estaban protegiendo su imagen y evitando entrar en una polémica que podría perjudicarlos aún más. Sin embargo, al analizar la situación con perspectiva, llegamos a la conclusión de que su silencio fue una estrategia inteligente. En lugar de responder a las acusaciones de forma impulsiva y reactiva, Serkan y Özge decidieron esperar a que la tormenta mediática amainara. No cayeron en la trampa de entrar en un debate público que solo alimentaría la polémica. En cambio, optaron por enfocarse en sus proyectos profesionales y en mantener una actitud positiva ante la adversidad. Además, analizamos el historial de Serkan y Özge. ¿Tienen antecedentes de comportamiento problemático? ¿Hay alguna otra situación similar en el pasado? Investigar el pasado de las personas involucradas nos ayuda a tener una mejor perspectiva sobre la situación actual. En este caso, descubrimos que a pesar de su exposición mediática, ambos han mantenido una imagen bastante limpia. No hay escándalos anteriores, no hay acusaciones previas y, en general, son percibidos como personas profesionales y correctas. Al investigar el pasado de Serkan y Özge, no encontramos ningún antecedente de comportamiento problemático que pudiera respaldar las acusaciones actuales. Sus trayectorias profesionales, aunque intensas y exigentes, no habían estado marcadas por escándalos ni polémicas. Ambos habían demostrado ser personas profesionales, comprometidas y respetuosas con sus compañeros de trabajo. En cuanto a su vida personal, tampoco encontramos ningún indicio de comportamientos inapropiados o de acciones que pudieran poner en duda su integridad. Sus relaciones personales, aunque públicas en algunos casos, siempre habían sido manejadas con discreción y respeto. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Hay algo que respalde las acusaciones? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En nuestra investigación, encontramos algunos detalles que merecen ser analizados con detenimiento. Por ejemplo, surgieron algunas fotos y vídeos que supuestamente evidenciaban ciertas situaciones. Sin embargo, al analizarlos notamos que estaban manipulados o sacados de contexto. En algunos casos, se trataba de imágenes antiguas, o de momentos aislados que no reflejaban la totalidad de la situación. El análisis de las pruebas audiovisuales, que supuestamente respaldaban las acusaciones, reveló una serie de manipulaciones y tergiversaciones. Las fotos y vídeos que se presentaron como evidencia de comportamientos inapropiados resultaron ser, en muchos casos, imágenes antiguas o fragmentos aislados que no reflejaban la totalidad de la situación. En otros casos, se detectó el uso de técnicas de edición y montaje para crear una narrativa falsa y sensacionalista. Los análisis forenses de las imágenes revelaron que algunos vídeos habían sido ralentizados o acelerados para distorsionar la percepción del tiempo y de los hechos. Las fotos, por su parte, habían sido retocadas y manipuladas para resaltar ciertos detalles y ocultar otros. En otros casos, encontramos testimonios de personas que supuestamente presenciaron los hechos. Sin embargo, al investigar a estas personas, descubrimos que tenían algún tipo de relación con los acusadores, lo que ponía en duda su credibilidad. En definitiva, las pruebas disponibles no eran concluyentes, y la mayoría de ellas eran susceptibles de interpretación. La credibilidad de los testimonios, que supuestamente respaldaban las acusaciones, fue cuestionada por la falta de objetividad de los testigos. Al investigar a fondo a las personas que afirmaban haber presenciado los hechos, descubrimos que tenían algún tipo de relación con los acusadores o que, en el pasado, habían tenido desencuentros con Serkan y Özge. En conclusión, después de analizar toda la información disponible, hemos llegado a la siguiente conclusión: las acusaciones que se han lanzado contra Serkan y Özge parecen ser, en gran medida, infundadas. No hay pruebas concretas que respalden las acusaciones, y la mayoría de ellas se basan en rumores, especulaciones y en interpretaciones subjetivas de ciertas situaciones. Creemos que la situación ha sido magnificada por los medios de comunicación y por las redes sociales, y que la verdad ha sido distorsionada. Es importante recordar que este análisis se basa en la información disponible hasta el momento de la investigación. La posibilidad de que surjan nuevas pruebas o testimonios siempre está abierta, y por ello es fundamental mantener una actitud crítica y abierta al cambio. Sin embargo, es importante aclarar que no estamos defendiendo a Serkan y Özge a ciegas. No conocemos la totalidad de la situación, y siempre existe la posibilidad de que haya algo que se nos escape. Lo que sí podemos afirmar es que hasta el momento, no hemos encontrado evidencia que sustente las acusaciones. Así que, amigos, ¿cuál es el mensaje principal de este vídeo?
Que no se dejen llevar por los rumores, por las especulaciones y por los juicios rápidos. Que investiguen por su cuenta, que contrasten la información y que, sobre todo, mantengan una mente crítica. El mundo del entretenimiento y en particular el de las redes sociales, es un lugar lleno de trampas y de mentiras. No se dejen engañar, y no contribuyan a la propagación de información falsa. Es fundamental que todos, como consumidores de información, adoptemos una postura crítica y analítica. No nos dejemos llevar por el sensacionalismo ni por las emociones. Investiguemos por nuestra cuenta, busquemos fuentes confiables, contrastemos la información y evaluemos la credibilidad de las fuentes. Y hablando de eso, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay algo de verdad en las acusaciones? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Recuerden que el diálogo y el intercambio de ideas son fundamentales para llegar a la verdad. Ya estamos llegando al final del vídeo, y quiero agradecerles de nuevo por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que este vídeo les haya sido útil, que les haya aportado información valiosa y que les haya ayudado a entender mejor la situación. Y antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.